Andrés, el hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Aunque era uno de los miembros de ese cuarteto dominante, por lo general permanecía en segundo plano. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, Jacobo y Juan junto con Jesús. En otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo de Jesús. No hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Cristo, porque con bastante frecuencia fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente al Maestro. Andrés fue llamado el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Esto se encuentra en Juan 1:35 al 40. Como veremos, luego fue quien presentó a Cristo a su hermano Pedro, de personalidad más dominante que la suya. Su ansiedad por seguir a Cristo combinaba con su celo por presentarle a otros, tipificación esta aptitud del carácter de Andrés. Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Betsaida. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud el lugar donde se encontraba Betsaida, pero por su descripción en el Nuevo Testamento es claro que estaba situada en la parte norte de Galilea. En algún momento los hermanos se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum, de mayor tamaño, cercana a su lugar de nacimiento. De hecho, Pedro y Andrés compartían una casa en Capernaum y dirigían allí un negocio de pesca. Capernaum les ofrecía ventajas por su ubicación, ya que estaba situada a la orilla del norte del mar de Galilea, donde la pesca era buena y además era por donde pasaban rutas claves para el comercio. Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros en el trabajo de la pesca con el otro equipo de pescadores, hermanos de Capernaum, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Parece que los 4 compartían intereses espirituales comunes aún antes que se encontraran con Cristo. Evidentemente, dejaron por un tiempo sus labores de pesca, se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan. Allí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo. Y cuando volvieron a las redes, antes que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos de tiempo completo, se mantuvieron unidos. Por eso es natural que este pequeño grupo formara una estrecha unidad entre los 12. En mucho sentido, estos 4 parecían inseparables. Los 4 eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Es obvio que los 4 querían ser líderes. Como grupo ejercían cierto tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Ya hemos visto que sin duda Pedro era el que dominaba en el grupo y era el vocero natural de las 12, ya que a los otros les gustaba o no Pedro. Era claro que los 4 discípulos en el círculo íntimo aspiraban a ser líderes. De ahí que de vez en cuando surgían aquellas vergonzosas discusiones sobre quién era el más importante. Esta ansiedad por dirigir, que causó tantos choques cuando estaban juntos como grupos, finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la primitiva iglesia tuvieron que tomar caminos separados como apóstoles. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final de todo ellos cumplieron importantes funciones de liderazgo en la iglesia. Por eso es que la Escritura los considera el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. De los 4 del círculo íntimo, sin embargo, Andrés era el menos notable. La Escritura no nos dice mucho acerca de él. Prácticamente se puede contar con los dedos las veces que se le menciona específicamente en los evangelios. De hecho, aparte de los lugares donde se menciona a los 12 discípulos, su nombre aparece solo 9 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayor parte de estas referencias solo lo menciona al pasar. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, mucho más conocido que él, Pedro. Muchos de los versículos que lo nombran añaden que era hermano de Pedro como si eso fuera lo que lo hacía importante.
En tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca al otro, es común encontrar resentimiento, fuerte rivalidad o inclusive separación. Pero en el caso de Andrés no hay evidencias que haya habido envidia por la supremacía de Pedro. De nuevo, fue él quien trajo a Pedro a Cristo. Lo hizo inmediatamente y sin vacilación. Por supuesto que Andrés tiene que haber estado muy consciente de la tendencia dominante de su hermano Pedro. Tiene que haber sabido que tan pronto como Pedro se integrara al grupo de discípulos, asumiría el liderazgo y él sería relegado a un segundo plano. Pero, de todas maneras, Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús. Ese solo hecho dice mucho más de su carácter. Casi todo en la Escritura nos dice cómo Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo. No buscaba ser el foco de atención. Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública. Más bien, parecía feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido y dejaba que los demás hicieran lo mismo. De todos los discípulos en el círculo íntimo, él parece el menos contencioso y el más considerado. Como ya lo hemos visto, Pedro tendía a ser impetuoso, a correr adelante totalmente y a decir la palabra equivocada en el momento equivocado. A menudo era respondón, torpe, imprudente, impulsivo. Jacobo y Juan tenían el apodo de hijos de trueno debido a su tendencia de ser imprudentes. Evidentemente, también eran los que provocaban muchas de las discusiones sobre quién era el más grande. Pero en el caso de Andrés, no hay nada de eso. Cada vez que Andrés habla, lo cual es raro encontrar en la Escritura, hablar acerca de él, siempre dice lo correcto, no lo incorrecto acerca de Andrés. Cada vez que actúa parte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Cuando menciona su nombre, la Escritura nunca dice algo negativo las acciones de Andrés. Hubo por cierto ocasiones cuando, siguiendo el liderazgo de Pedro, actuando en acuerdo con los demás discípulos, cometió los mismos errores que cometieron ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente o cuando se eleva por sobre las demás y actúa o habla individualmente, la Escritura le elogia por lo que hace. Andrés fue un líder eficaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Aunque hermanos Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes, pero así como Pedro tenía las condiciones perfectas para su llamado, Andrés las tenía para el de él. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de los líderes de la iglesia, porque muchos que entran en el ministerio tienen que trabajar en relativa oscuridad como él y no alcanzan renombre y prominencia como ocurrió con Pedro. El nombre de Andrés quiere decir varonil y en su caso aparece para una descripción apropiada. Por supuesto, la clase de pesca con redes que él y los demás usaban requería un alto grado de fuerza física. Pero Andrés también tenía otra característica de virilidad. ¿Sabes qué? Andrés era valiente, era decidido, era reflexivo. Nada de él es débil o cobarde. Andrés era impulsado por una pasión por la verdad. Estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y austeridad para lograr su objetivo. Recuerda que cuando Jesús y él se encontraron por primera vez, Andrés ya era un hombre devoto que se había unido al grupo de discípulos de Juan el Bautista, quien era bien conocido por su apariencia ruda y su estilo de vida austero. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, su comida era langosta y miel silvestre, vivía y ministraba en el desierto, alejado de todas las comodidades de la vida de la ciudad. Difícilmente alguien estuviera dispuesto a vivir una vida dura. Podía seguir a Juan el Bautista como discípulo, porque el evangelio de Juan el Bautista es el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían en ese momento.
El apóstol Juan registra el incidente en calidad de testigo ocular porque él y Andrés estaban allí juntos como discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan no se identifica por nombre, se mantiene anónimo en su evangelio hasta el final. Pero la forma que relata los detalles de este encuentro, dándonos incluso la hora del día, sugiere que tuvo conocimiento de primera mano del incidente. Obviamente él era el otro discípulo mencionado en este relato. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Andrés y Juan se encontraban junto al mar a Juan el Bautista cuando Jesús llegó. Y al verlo, Juan el Bautista dijo: "Y aquí el Cordero de Dios". Inmediatamente ellos dejaron a Juan. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Esto está en el versículo 37. No se piense que estaba siendo desleales. No piensen en ningún momento que ellos dejaron a su mentor. Todo lo contrario. Juan el Bautista ya había expresamente negado que él fuera el Mesías. Y cuando los discípulos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: "¿Tú quién eres?", confesó. Y no negó, sino que confesó: "Yo no soy el Cristo". Juan 1, 19, 20. Cuando la gente lo presionó para que explicara quién era, dijo: "Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor", como dijo el profeta en Isaías. Así que Juan ya había dicho en la forma más clara y directa que él solo era el precursor del Mesías. Había venido a preparar el camino y a indicar a la gente la dirección correcta. En realidad, el corazón mismo del mensaje de Juan el Bautista era la preparación del Mesías, ya que estaba por llegar. Jesús estaba por llegar. Andrés y Juan tienen que haber estado envueltos en la emoción de la expectativa mesiánica, esperando solo el momento en que la persona correcta fuera identificada. Por eso fue que apenas oyeron a Juan el Bautista identificar a Cristo como el Cordero de Dios, los dos discípulos en forma instantánea dejaron a Juan para seguir a Jesús. Al hacer esto tomaron la decisión correcta. Sin duda que Juan el Bautista tiene que haber aprobado su decisión. El relato bíblico continúa diciendo: "Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis?". Ellos le dijeron: "Rabí", que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: "Venid y ved". Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Eran alrededor de las 4 de la tarde, la hora décima, según el versículo 39. Cuando se encontraron con Jesús, lo siguieron hasta el lugar donde él estaba hospedado y pasaron el resto del día con él. Como esto ocurrió cerca de donde estaba Juan el Bautista en el desierto, probablemente era una casa alquilada o quizás solo una rústica posada. Nótese muy bien que la primera cosa que dijo Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido es el Cristo. Las noticias eran demasiado fuertes, demasiado buenas como para quedárselos él solo. De modo que, ¿sabes qué hizo Andrés? Fue y halló a la persona que más quería en el mundo, a su hermano, lo que él más quería, que conociera a Jesús y conducirlo a Cristo. Sí, eso hizo Andrés. ¿Sabes qué? Que Andrés vio el valor de la gente como individuo. Cuando trató con la gente, por ejemplo, Andrés apareció plenamente el valor de una persona, de una sola alma. Él lo apreció. Se le reconoce por traer a individuos y no a multitudes a Jesús. Casi cada vez que lo vemos mencionado en el Evangelio, está trayendo a alguien a Jesús. Sí, recuerde que su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir ¿a dónde? A donde Pedro. Ese incidente marca el estilo del ministerio de Andrés. Y en la alimentación de los 5,000, por ejemplo, fue él quien trajo a Jesús al niño, que tenía los panes y los panes y los peces. Todos los otros discípulos no supieron en qué forma podrían alimentar a una multitud, pero él, Andrés, halló al niño, lo llevó a Jesús y le dijo: "Aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos". En Juan 12:20 al 22 se refiere a algunos griegos que encontraron a Felipe y le pidieron ver a Jesús. Probablemente estas personas eran gentiles que sabían de la reputación de Jesús y querían conocerlos.
Y luego dice en el 21 del mismo capítulo del 22, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, ¿sabe lo que hizo? Fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y llama la atención que estos dos hombres se acerquen a Felipe y que Felipe lo llevara antes a Andrés y dejara que fuera Andrés quien lo presentara al maestro. ¿Por qué Felipe no lo llevó directamente a Jesús? Tal vez era tímido, no sé, tal vez por la naturaleza, o quizás no se sentía con la confianza suficiente en cuanto a su relación con Cristo. Quizás, no sé, tal vez no estaba seguro de cuál era el protocolo en estos casos. O es posible que Felipe no estuviera seguro de que Jesús quisiera verlos. Bueno, en cualquiera de los casos, Felipe sabía muy bien que Andrés podía presentarle un individuo a Cristo. Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús. Simplemente sabe lo que hacía, lo traía a Jesús. Andrés entendía que Jesús quería conocer a cualquiera que quisiera conocerlo. Y era obvio, era notable que Andrés se sentía bien trayendo a las personas a Cristo, porque lo hacía con mucha frecuencia. Aparentemente conocía muy bien al maestro, conocía muy bien a Jesús y no se sentía inseguro en cuanto a traer a las personas a Cristo. Trajo a Pedro, lo cual hizo Andrés, el primer misionero. Ahora también trae a algunos griegos a Cristo, haciendo el primer misionero extranjero. Sí, Andrés fue el primer misionero a los suyos y el primer misionero extranjero. Una cosa que he observado en todos mis años, en todo este tiempo, es que los aspectos más efectivos, los aspectos más importantes de predicar el evangelio, de la evangelización por lo general, ¿sabes qué? Tienen un lugar, y es en el plano personal, cuando lo haces con individuos, con personas. La mayoría de la gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata, o por un sermón que han oído, o por medio de donde hay mucha muchedumbre o mucha gente. La gente viene a Cristo debido a la influencia de una persona que hable de Jesús, por una persona que hable. La iglesia es importante que lleve a sus amistades, a sus personas, a los individuos a Cristo. Tanto Andrés como su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran totalmente diferentes, eran dramáticamente diferentes. Pedro predicó el día del Pentecostés y 3,000 personas fueron añadidas, 3,000 personas se convirtieron, 3,000 personas vinieron a Jesús. Pedro daba fruto de fidelidad cuando él testificaba de la vida de Dios. Y a menudo Dios actúa de esa manera. Dios hace cosas maravillosas, cosas diferentes en cada uno de nosotros. También, ¿sabes qué? Andrés por lo general ministraba uno a uno. Y a la mayoría de las personas le encanta tener personas que sean así. En las iglesias nos encanta tener personas que tengan la mentalidad de Andrés. Porque Andrés entendía el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo. Qué lindo. Andrés veía también el valor de los dones insignificantes. Veía el valor que tenían las personas. Andrés veía en el cuadro global el valor de cada persona. Andrés veía el valor de los individuos. Y está claro cuando pasa lo que el relato que hace Juan, en su libro de Juan, en la alimentación de los 5,000. Y tú, ¿te pareces a Andrés? ¿Te pareces a Andrés? Me encanta cuando Andrés trae al muchacho y le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés sabía que 5 panes de cebada y 2 pequeños peces no serían suficientes para alimentar a 5,000 personas, pero ¿sabe qué? Él, de todos modos, trajo al niño ante Jesús. Jesús había mandado a los discípulos que alimentara a la gente. Y Andrés sabía que él no le habría dado tal orden sin hacer posible que ellos lo obedecieran. De modo que, ¿sabes? Andrés hizo lo mejor que pudo. Identificó una posible fuente de comida y se aseguró que Jesús lo supiera. Algo en Andrés parecía entender que nada es insignificante en las manos de Jesús. Qué lección más maravillosa, qué hermoso. Que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto en el testimonio del poder de Cristo.
Nada es insignificante en sus manos. Nada es insignificante en las manos del Señor. En otras palabras, sabes que la persona pobre que da todo lo que tiene está dando mucho más que rico que da una gran suma de abundancia. Sí, porque la habilidad de Dios para usar un don no tiene nada que ver con el tamaño de ese don. Es la fidelidad, es tu fidelidad, es la fidelidad del dador, no el tamaño de lo que das, lo que indica la medida correcta de la importancia de la dádiva o de lo que estás dando. A veces es algo difícil de entender para muchas personas, a veces es algo difícil de entender para mucha mente humana. Pero de alguna manera Andrés, ¿sabe qué? Pareció saber instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo con Jesús al traer una cantidad tan pequeña. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. Andrés había montado el escenario para el milagro. Por supuesto, sí. Jesús no necesitaba el almuerzo de aquel niño, claro que no. No lo necesitaba para alimentar a la multitud. Pudo haber creado comida de la nada, pero la forma en que alimentó a los 5,000 ilustra claramente la forma en que Dios siempre actúa. Él toma lo que la gente le trae como sacrificio y que a veces es tan insignificante, lo multiplica para hacer cosas monumentales, cosas poderosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué? Me encanta de Andrés también porque él vio el valor del servicio. Sí, vio el valor. Andrés es la imagen que trabaja silenciosamente en lugares humildes. Sí, Andrés no era una columna como Pedro, como Jacobo, como Juan. No le gustaba impresionar, pero era una piedra humilde. Andrés era una de esas personas especiales en la lista. Una persona especial para aceptar el segundo lugar y permanecer en el lugar de apoyo. No le importaba mantenerse en el anonimato mientras se hiciera el trabajo que tenía que hacerse. Y esta es la lección que tú y yo tenemos que aprender hoy. Sí, tenemos que aprender. Porque la Escritura advierte claramente que muchas veces buscar posiciones de prominencia y amonestar a quien habrá de enseñar, que enfrentar la norma más alta del juicio. Es importante estar en lugares también así como estaba Andrés. Porque hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes. Andrés nunca fundó alguna iglesia, nunca escribió una epístola. No es mencionado en el libro de los Hechos ni en ninguna de las epístolas. La página de la Escritura es más bien una silueta que un retrato. De hecho que la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después del Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, se mantuvo siempre tras bastidores. Hay muchas personas que les gusta estar tras bastidores y hacen mucho más que lo que están al frente. Y finalmente, ¿sabes qué? Andrés fue crucificado en la calle y es impresionante lo que hizo Andrés tras bastidores. Así que, ¿te gusta lo que hemos estudiado acerca de Andrés? Yo le doy gracias a Dios por personas como Andrés. Le doy muchas gracias a Dios. Porque son individuos silenciosos, individuos que trabajan fielmente, pero en el anonimato. Tanto dones y tal vez insignificantes, pero se sacrifican. Pero el Señor los usa para alcanzar a los más grandes. Tal vez Andrés era una persona que no recibió mucho reconocimiento, pero él se mantuvo humilde. Eso no le importó. Lo único que Andrés quería era que las personas oyeran del Señor, que las personas vinieran a Jesús. Así que el legado de Andrés en este tiempo es el ejemplo en que tú y yo tenemos que seguir. Seguir lo que él nos mostró, lo que es tener un ministerio efectivo. Muchas veces queremos cosas grandes. Muchas veces no nos conformamos con lo pequeño que tenemos, con los dones y talentos pequeños que tenemos. Pero ¿sabes qué? Aunque veas que son pequeñas las cosas que estás haciendo donde Dios te ha puesto, lo que estás haciendo es efectivo.
Dios se deleita en usar las cosas pequeñas que haces. Porque como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27, 29, ¿sabe lo que dice? 1 Corintios 1, 27, 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Así que tú que me estás escuchando, lo que estás haciendo para Dios, aunque muchos no lo ven, aunque muchos tal vez no lo sacan a la luz, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque para Dios es importante, para Dios es bueno, y un día Él va a llegar y te va a decir: buen siervo fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. Dios te bendiga, bendiciones. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Hasta la próxima.